como me decía hace un ratillo Juan Pablo, es verdad que se cruzan los túneles y hay otra luz. Así que es un honor poder estar aquí con todos vosotros y sobre todo es un privilegio. Así que gracias a los ancianos por la invitación, gracias por el cariño, gracias también por el tema propuesto y espero que sea de edificación para todos los que estamos aquí. Y quería dejaros un detalle para que conozcáis la relación especial que une a mi familia con esta iglesia. Cuando operaron a Ida en enero del año 2020, solo hubo un consejo de ancianos que vino a visitarnos al hospital. Y es el consejo de ancianos al completo, en este caso 4, porque estaba Gerson todavía, que vinieron y nada, vieron a Ida 10 minutillos, no estaba la pobre para muchos trotes, y luego desayunamos unas porras frías ahí en el hospital y se metieron de vuelta en el coche para volver hasta aquí. Sabéis que no es un viaje precisamente corto, así que eso habla mucho también de la calidad y calidez espiritual de este consejo de ancianos. También quería aprovechar para traeros los saludos de los ancianos de la iglesia en Pontevedra y también de los hermanos, y en especial daros las gracias por las oraciones que estáis llevando a cabo por Miriam. No sé si sabéis, hoy es viernes, perdonad que estoy ya un poquito con el viaje. Ayer volvieron a operarla, en este caso para sacar el ganglio centinela de la otra mama. Y bueno, gracias a Dios ha dado negativo todas las pruebas, entonces eso significa que las células no han salido de donde no tenían que salir, con lo cual, bueno, simplemente seguir orando por ellas, seguir orando por la familia. Cáncer, mama y mamá no son tres palabras que se conjuguen muy bien, entonces por favor seguid orando para que el Señor realmente cumpla lo que tenga que cumplir, pero pedimos que sea sanación y que sea además para su gloria. Así que si podéis ayudarnos en este caso a orar en este sentido, pues os lo agradecería. Muy bien, voy a empezar con algo que normalmente no suelo hacer y es leer un artículo. Fijaros, el Observatorio de Pluralismo Religioso de España, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y también de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como de la Fundación Pluralismo y Convivencia y también del CIS, realizó un estudio en febrero de este año y publicó los datos y el diagnóstico sobre la diversidad de las creencias religiosas en España. Y decía que los protestantes han pasado de ser el 0,2% de la población en el año 1998 a ser el 2% de la población en el año 2018. Y ahora ya sabéis que tenemos que hablar en términos prepandemia, pospandemia, y estamos en 2018 prepandemia. Y este crecimiento, que fue medido por este observatorio y por el CIS, también midió el número de lugares de culto, de locales. Y de hecho, a día 3 de febrero del año 2023, en la foto que este organismo sacó, tenía contabilizados 4.340 templos o lugares de culto distribuidos en 803 municipios. Y en principio esto pues es un número que no nos dice ni una cosa ni otra. Pero si lo comparamos con la misma foto, en el año 2011 hay 1.500 templos más que hace 13 años, 12 años.
Ahora, lo que no dice este estudio es que este crecimiento no es endógeno. No es un crecimiento desde dentro, sino que ha sido un crecimiento desde fuera. En parte, este crecimiento de pasar del 0,2 al 2% se debe en muchos casos por la inmigración, especialmente de hermanos en Iberoamérica y en menor caso África y Asia. Lo que tampoco dice este estudio es que 1 de cada 4 templos son de lo que se conoce como las iglesias de Filadelfia, los hermanos gitanos. Y luego, lo que tampoco dice este estudio es que el tema o el término protestante es tremendamente elástico y laxo. Porque dentro de esa etiqueta de protestante incluyen todo lo que suena a cristiano, excluyendo el catolicismo. Así que imaginaros la amalgama de protestantes que existen en este número de protestantes, nunca mejor dicho. Si alguien ve este estudio, sobre el papel tendríamos que estar tirando confeti, porque todo va viento en popa. Pero ¿cuál es la realidad? Porque las iglesias, tristemente, se están vaciando. Después de la pandemia, especialmente, hay un número menor de iglesias. Y las iglesias que supuestamente crecen, en muchos casos son iglesias que han sido resultado de la fusión de 2 o 3 iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué actualmente estamos en medio de un país donde la iglesia decrece? ¿Qué se está haciendo mal? Vamos a descender de nivel. ¿Qué estamos haciendo mal? Incluso vamos a descender de nivel. ¿Qué estoy o qué estás haciendo mal para que la iglesia no crezca? Y una vez que sepamos qué es lo que estamos haciendo mal, una vez que tengamos el diagnóstico claro, entonces hay que ponerle remedio. Y un remedio que tiene que ver contigo y conmigo de manera personal. Esto no es simplemente para los ancianos, esto no es simplemente para aquellos hermanos que ayudan a los ancianos, esto es algo para todos los que estamos aquí hoy presentes. Y si tú haces lo que tienes que hacer individualmente, entonces la iglesia crecerá. Porque ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Por qué Cristo dejó la iglesia establecida? ¿Para qué está la iglesia aquí? ¿Para qué está la iglesia en Bailén? ¿Para qué está la iglesia en Linares? ¿Para qué está la iglesia en La Carolina? ¿Para qué está la iglesia en Pontevedra? Para cumplir con las 2 E's. La primera es la evangelización y la segunda es la edificación de los creyentes. Si no hay edificación de los creyentes, desde la palabra, con un púlpito sano, donde se predica la palabra, entonces no va a haber explosión de evangelismo. Porque el evangelio sí se tiene que predicar desde el púlpito, pero el evangelio, cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, donde vivimos, tenemos que expresarlo, tenemos también que vivirlo. Por eso la Iglesia busca cumplir este propósito a través de 5 ministerios básicos, y los encontramos en el libro de Hechos, ¿recordáis? Capítulo 2, versículos 42 al 47. Solo os lo voy a decir: la enseñanza, la comunión, la adoración, el servicio y el evangelismo. Pero, ¿por qué cada vez tengo menos ganas de ir a la iglesia? ¿O por qué cuando voy a la iglesia voy de cuerpo presente, pero no estoy en la iglesia? ¿O por qué cada vez que estoy en la iglesia estoy con
contando los minutos para poder salir y dedicarme a hacer aquello que realmente quiero o que yo pienso que tengo que hacer. Es más, ¿por qué llamamos iglesia o sustituimos a la iglesia real física por la iglesia virtual, que por su propia definición no existe? Es virtual. Lo que es virtual no es real. ¿Por qué prefiero quedarme en casa a venir a la iglesia? Y este es el tema en el que quiero que nos centremos en estos días. ¿Por qué has dejado de amar y de obedecer a Cristo hasta el punto de hacer de menos a la iglesia? ¿Por qué se ha dejado de amar a Cristo? ¿Por qué se ha dejado de recordar su obra? ¿Por qué se ha dejado de obedecer lo que Cristo dice y por lo tanto abandonamos el compromiso con la iglesia? Y eso es lo que vamos a estar viendo, si Dios quiere, en estos días. 3 razones para amar y obedecer a Cristo y, por lo tanto, apreciar a su iglesia. 3 razones para amar y obedecer a Cristo y, por lo tanto, apreciar a su iglesia. Hoy vamos a centrarnos en la justificación. Vamos a ver qué significa la justificación. Mañana por la mañana veremos la adopción y, si Dios quiere, por la tarde veremos la santificación. Y estas serán las 3 columnas sobre las que vamos a estar trabajando, y las 3 van a estar solidificadas en el libro que Pablo escribe, la carta que Pablo escribe a los romanos. Y fijaros, ¿por qué estos 3 términos? ¿Por qué la justificación, la adopción y la santificación? Hay una cita de un autor y de un predicador, se le conoce como el príncipe de los predicadores, Spurgeon, que dice así: los que son eficazmente llamados participan ya en esta vida de la justificación, la adopción, la santificación y de los demás beneficios que los acompañan o que emergen de ellos. Así que el propósito que vamos a tener en estos días es, desde la carta que Pablo escribe a los romanos, vamos a ver esas 3 razones para amar y obedecer a Cristo y, por lo tanto, apreciar a su iglesia. ¿Por qué tienes que venir a la iglesia? ¿Por qué tienes que formar parte de la iglesia? ¿Por qué es tan importante que estés en una iglesia? Y hay muchas respuestas. Primero, porque la iglesia es un invento de Cristo. No es un invento de los hombres. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si amas a Cristo, ¿cómo vas a despreciar a su cuerpo? Y lo que pretendo es, precisamente por medio de la justificación, la adopción y la santificación, poder ver a Cristo, poder admirarnos de la obra de Cristo, poder caer rendidos ante la obra de Cristo y, por lo tanto, poder disfrutar de estas 3 verdades en medio de la iglesia en la que el Señor nos ha colocado. Así que me gustaría que me acompañaseis, en primer lugar, para hablar de la justificación. Vamos al capítulo 5 de Romanos, y mientras lo buscáis, Romanos capítulo 5, recordáis que Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Roma, y realmente lo hace para preparar una visita que el propio apóstol va a hacer a esta iglesia, con la idea de poder seguir expandiendo el evangelio, en este caso al oeste. De hecho, recordáis que al final de la carta se menciona hasta en 2 ocasiones España, porque esta era la idea del apóstol, poder llegar hasta el fin del mundo conocido, como era en este caso el oeste del Mediterráneo, que era España. ¿Cómo era la iglesia en Roma? ¿Recordáis?
La iglesia en Roma era una iglesia mayoritariamente gentil, aunque también había una mezcla de antiguos judíos. Era una iglesia buena, era una iglesia sólida. De hecho, es una iglesia que Pablo alaba en muchas ocasiones. Y de hecho no les tiene que explicar muchas cosas, sino que el verbo que más se repite es el de recordar. Es decir, no voy a traeros algo nuevo, sino algo que ya sabéis, simplemente tenéis que recordar. Pero a la vez también era una iglesia que estaba necesitada. Y la carta a los romanos es una carta extensa, es una carta densa, pero es una carta donde podemos encontrar precisamente este deseo de Pablo de explicarles la grandeza de lo que implica la justicia de Dios, y sobre todo la justicia de Dios para ellos. Por eso, después de una introducción en el capítulo 1, comienza a hablarles en primer lugar, en el resto del capítulo 1 hasta el capítulo 3, de la condenación, de cuál es la situación real del hombre, cómo cualquier hombre que no está en Cristo, que no ha sido salvado por Cristo, está en la condenación total y absoluta. Y después les hablará de la justificación, que es los capítulos de la segunda parte del capítulo 3 hasta el final del capítulo 5. Después les hablará de la santificación, capítulo 6 hasta el capítulo 8. Les hablará de la restauración, especialmente capítulos 9, capítulo 11. Y luego habrá una aplicación de todas estas realidades en la vida de los romanos, que terminará con una conclusión en los capítulos 15 y 16. Pero antes de leer los versículos del 1 al 11, que va a ser lo que vamos a estar viendo un poquito a vista de pájaro en esta tarde, quiero que os quedéis con la idea central. En Romanos capítulo 5, Pablo presenta la realidad de la justificación y sus efectos para que afirmes tu fe y tu salvación única y exclusivamente en Cristo. Y lo que vamos a hacer es dividir estos versículos en la definición de la justificación, versículos del 1 al 2, su efecto presente, versículos del 3 al 8, y su efecto futuro, versículos del 9 al 11. Pablo presenta la realidad de la justificación y sus efectos para que afirmes tu fe y tu salvación solo en Cristo. Vamos a ver la definición de la justificación, versículos 1 y 2, el efecto presente, versículos 3 al 8, y el efecto futuro, versículos del 9 al 11. Y si habéis anotado esto, os va a servir para hoy, para mañana por la mañana y para mañana por la tarde. Porque vamos a utilizar el mismo guión. Vamos a ver lo que implica, en este caso, la justificación, la adopción y la santificación. Vamos a ver sus efectos presentes y vamos a ver sobre todo también sus efectos futuros, para descubrir esta realidad de la obra de Cristo y reavivar en nosotros este amor hacia Cristo, esta obediencia a Cristo, que se tiene que traducir en un amor por la Iglesia. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estoy leyendo desde la versión de las Américas, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, y por tanto veremos a qué se refiere. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más,
habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Que el Señor bendiga su palabra. Y fijaros, Pablo comienza con una definición de la justificación, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es la justificación? Es una pregunta. Pero estamos acostumbrados en muchas ocasiones, incluso desde pequeñitos, a utilizar una serie de palabras que encontramos en la Biblia, que encontramos en la propia palabra del Señor, pero no tenemos la capacidad de definirlas. ¿Qué es la justificación? ¿Qué lugar ocupa la justificación en el orden de la salvación? ¿Cómo es salvado un hijo de Dios? Y fijaros, Pablo no explica estas realidades, porque supone que los creyentes ya las saben. Pero fijaros cómo comienza el versículo 1. Por tanto, ¿a qué hace referencia este por tanto? Si recordáis el capítulo 4, Pablo ha estado describiendo, especialmente en los versículos finales del 23 al 25, que forman esta bisagra entre un capítulo y el otro, ha estado hablando y ha estado defendiendo que la salvación es por fe, que la salvación no es por obras. Y de hecho ha utilizado el ejemplo del padre de todos los judíos, del padre Abraham, y cómo Abraham fue justificado no por sus obras, sino precisamente por su fe. Y ha recordado a los lectores de esta carta y a los receptores de esta carta esta importancia de la salvación de Abraham. ¿Por qué? Porque muchos de ellos venían de un contexto donde la salvación era exclusivamente por obras. Tengo DNI o pasaporte judío, tengo la muestra, en este caso, de mi, judeidad, podría decirse, en mi carne, por lo tanto, ya soy salvo. Y en ocasiones podemos pensar de esta misma manera, porque llegamos a Génesis 17 y vemos que existe la orden de que todo varón al octavo día sea circuncidado. Pero lo que se nos olvida es que Abraham creyó en el capítulo 12, 5 capítulos antes. Y no solo creyó en el capítulo 12, sino que en un momento de duda, en Génesis capítulo 15, cuando vuelve a estar el ángel del Señor con él y está dentro de la tienda y le vuelve a repetir las mismas verdades y las mismas promesas, y Abraham le está diciendo: pero ¿me estás viendo a mí? Tengo 100 años. ¿Estás viendo a mi querida Sara? Tiene 100 años. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y el propio ángel del Señor tiene que prácticamente agarrarlo de la solapa, sacarlo, en este caso de la tienda, y decirle: levanta los ojos, mira al cielo, mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. Génesis 15:5 lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas, y así será tu descendencia. Versículo 6. Y Abraham creyó. Y él, el Señor, se lo reconoció por justicia. Y realmente 14 años después llegamos al capítulo 17 y llegamos a la circuncisión.
Y esa es la manera en la que Pablo deja claro que la salvación es una salvación que hace Dios de principio a fin, por medio de Cristo, por medio de la fe. Esta fe además es un regalo de Dios, como lo encontramos en Efesios 2, del 8 al 9, y no es una fe que está basada en las obras. Fijaros todo lo que hay detrás de este por tanto. Algo que, si hubiésemos leído anteriormente, hubiésemos visto en el capítulo 4. Así que la salvación es una obra de Dios, es una obra que Dios hace en Cristo, es por medio de la fe. La fe no es algo que tú produces, no es algo que tú tienes, es algo que Dios da, es algo que Dios otorga. Y ahora vamos a ver cómo Pablo define o cómo sigue explicando esta realidad de la justificación en el resto del versículo 1. Y fijaros, este es el punto de Pablo cuando sigue precisamente en el versículo 1 y dice, habiendo sido justificados por la fe. Y volvemos a la pregunta, ¿qué es la justificación? Y fijaros, en ocasiones hay palabras que se explican mejor cuando conocemos su antónimo o su contrario. Y lo contrario a la justificación es la condenación. Y para Pablo, la justificación de los impíos que creen sobre la base de la acción de Dios en la muerte y resurrección de Cristo implica que Dios realiza un acto de gracia al justificarlos. Al justificarlos, en lugar de darles la retribución justa que merecen por su pecado, que sería la condenación. Sin embargo, no es una gracia gratuita, porque existe un juicio sobre todo pecado. Pero este juicio, ¿sobre quién cae? No cae sobre el justificado. Este juicio, esta ira de Dios, ¿cae sobre quién? Sobre el sustituto con mayúsculas. ¿Quién es ese sustituto? Cristo. Y esta absolución judicial tiene lugar en el presente cuando el hombre es salvado en Cristo. Eres declarado justo. No eres justo, sino que eres declarado justo, que no es lo mismo. Sigue habiendo pecado y eso es algo que veremos en estos días, pero a los ojos de Dios tú has sido revestido con la túnica de Cristo. Por lo tanto, Dios, a través de la obra de Cristo, te ve como justificado, como uno que no merece ya la condena, porque la condena la ha pagado el sustituto. Ser declarado justo, ser declarado inocente delante de Dios, porque el sustituto ha pagado tu pena. Y ahora piensa un poquito en esto. Piensa en lo que implica la justificación. Piensa en esta obra que recibes por la gracia de Dios. No por nada que hayas hecho. No por nada que puedas hacer. No por nada que vayas a hacer. Porque no es por obras. Pero hay más preguntas. No simplemente qué es la justificación, qué es ser declarado justo o inocente delante de Dios porque el sustituto ha pagado con tu pena, sino cómo sucede la justificación y cómo encaja en la salvación del hombre. Y fijaros, el orden de la salvación tiene dos llamados. Por un lado está el llamado externo, que es el Evangelio. Si no hay una predicación del Evangelio, no puede haber nunca salvación. Si no hay una predicación correcta y bíblica del Evangelio, no puede haber salvación, porque el único mensaje capaz de transformar vidas es el Evangelio. Y no es el Evangelio aguado, no es el Evangelio azucarado, no es el Evangelio torcido, no es el Evangelio culturizado, sino que es el Evangelio bíblico, que en realidad esto es un oxímoron, porque el Evangelio es bíblico por definición. Pero tenemos tantos evangelios y lo hemos diluido tanto a lo largo de la historia que tenemos que ponerle apellido para que sea un evangelio bíblico conforme a lo que dice la palabra del Señor. Si no se predica la palabra del Señor, si no se predica el evangelio conforme a la palabra del Señor, no habrá salvación. Es necesario, en primer lugar, que haya la predicación del evangelio.
Y luego ya, con la predicación del Evangelio, vienen los siguientes pasos: la regeneración, la conversión, la unión con Cristo, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia, hasta llegar a la meta, que es la glorificación, cuando estemos en la presencia de Cristo. Por eso la obra salvadora del Señor Jesucristo es suficiente y es eficaz. Por eso Cristo no salvó potencialmente, ni en una parte, ni se limitó simplemente a su parcela, sino que recordáis palabras del propio Jesús, Juan 17:4: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. No hice un 99%, sino que la completé toda, pleró hasta arriba, ya no cabe una gota más. Está completa la obra que tú me pidiste que hiciera. Y de hecho, recordad también, Juan 19:30, las palabras que Jesús exclamó en la cruz. ¿Cuál fueron? Consumado es. ¿Qué significa? La deuda ha sido pagada en su totalidad. No debes un céntimo. Cero. Así que los hijos de Dios no disfrutan de los beneficios de la obra de Cristo hasta que el Espíritu Santo aplica esas bendiciones a los creyentes de una manera individual, hasta que nacen del Espíritu para el arrepentimiento y para la fe, unidos a Dios, y por lo tanto son justificados, son adoptados y son apartados para una vida de santidad y servicio a Dios, que culmina, o que más bien culminará, con la glorificación. Y la chispa de todo es el Evangelio. Por eso es importante recordar las dos es por las cuales está la Iglesia en este mundo: la evangelización y la edificación de los santos. Si no hay evangelización, no hay salvación posible. Y el texto que nos habla de esta orden de una manera quizás más completa, hay muchos textos en la palabra del Señor, pero os animo a que leáis Romanos 8, 29 y 30. Así que este es el orden de la salvación, y esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué efectos inmediatos tiene tu justificación? Hemos visto en la primera parte del capítulo 1 qué es la justificación, y ahora la pregunta es: ¿qué efectos inmediatos tiene tu justificación? Y es algo que vemos en la segunda parte del versículo 1 y en el versículo 2. Fijaros, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fijaros, esta paz para con Dios se traduce como una declaración de tu absolución. Es ir a juicio sabiendo que has cometido un delito y salir declarado inocente, porque un sustituto ha pagado tu condena. Porque se han retirado los cargos, porque no hay cargos, porque no hay efecto del pecado en tu vida, porque no hay paga del pecado en tu vida, porque el sustituto ha pagado por ti. Es la obra del sustituto que produce esta paz, esta ausencia de cargos con el Dios que es 3 veces santo y que no puede tolerar el pecado. La obra de Cristo, la obra del sustituto, borra tus pecados. Si nos vamos al archivador y buscamos por la fe de Corral y después por la D de Daniel, abrimos el expediente y el expediente está vacío, está borrado, porque la sangre de Cristo ha borrado mis pecados. Esto es la justificación. Y es Cristo, y solo en Cristo, que puedes gozar de esta paz con Dios. Esta paz, esta ausencia de cargos. Y no solo eso, sino que además Cristo es el camino a la paz con Dios. No son las obras, sino que es Cristo. No es el conocimiento, sino que es Cristo y solo Cristo quien garantiza esta gracia que hemos leído, esta salvación presente, actual, pero que también tiene un atisbo de esperanza eterna, que comenzamos a ver y a esbozar al final de este versículo 2. En Cristo puedes disfrutar de la justificación en el presente
y puedes gozar de la justificación también en el futuro. Puedes disfrutar de esta salvación segura. Y ahora vienen más preguntas, porque ahora que comprendes la justificación, ahora que eres capaz de dar una definición de esta justificación, ¿cómo puedes despreciarla? ¿Cómo puedes despreciar la justificación? ¿Cómo puedes despreciar la obra de Cristo? ¿Cómo puedes no obedecer su mandato y no poner tus dones a funcionar en la iglesia? ¿Cómo puedes saber, disfrutar y tener este conocimiento de la obra de la justificación de Cristo y no caer rendido en alabanza, en adoración con tus hermanos que están disfrutando de la misma realidad? ¿Cómo puede ser que sabiendo, disfrutando y teniendo el conocimiento de la obra de justificación de Cristo, no solo des la espalda a Cristo, sino que des la espalda a su iglesia? ¿Qué hay fuera de estas puertas que brille más que la justificación que hay en tu vida por medio de la obra de Cristo? ¿Qué brillo es ese? Ese brillo tiene repercusión eterna. Y fijaros, la respuesta es doble. Si Dios te ha salvado en Cristo, entonces el dar la espalda a Cristo y a su iglesia solo puede deberse a un desconocimiento de la obra de Cristo. No comprendías lo que era la justificación. No habías entendido la realidad de la obra de Cristo y el alcance de la obra de Cristo en tu vida. Pero ahora ya la conoces. Así que a partir de ahora en adelante ya no puede haber este vivir de espaldas a la iglesia como había hasta ahora. Ahora ya no tienes excusa para no adorar a Dios junto con tus hermanos en la iglesia. Arrepiéntete y vive conforme a una santificación que debes llevar en tu vida. Y para eso necesitas la ayuda también de tus hermanos, aquellos que también han sido justificados. Fijaros, si Dios ha hecho una obra de salvación en tu vida, no tienes una parte del Espíritu Santo. Tienes el mismo Espíritu Santo que tienen el resto de tus hermanos. Eso es lo que conforma esta unidad que existe dentro de la iglesia. Entonces, si Dios ha hecho una obra de salvación en tu vida y el Espíritu Santo está morando en ti, necesitas estar con tus hermanos. Necesitas ser agradecido, necesitas adorar, necesitas alabar, necesitas ser conformado, confirmado, afirmado en la palabra, para luego poder evangelizar en el lugar en el que el Señor te ha puesto, comenzando por tu familia y siguiendo por el lugar de trabajo, el lugar de estudio, el lugar donde estés. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es si realmente eres ajeno a todo lo que significa la justificación. Es decir, si Dios todavía no te ha salvado en Cristo, entonces es imposible que tengas la necesidad imperiosa de acudir a la iglesia. Quizás hasta ahora has venido pues porque te traían tus padres, de la oreja o no de la oreja, porque era lo que tocaba hacer, porque era lo que has aprendido desde que eres joven, porque es lo que toca hacer, o porque, bueno, pues es que si no mi mujer se enfada, o mi marido se enfada. Quizás es por complacer a alguien, quizás es porque esta gente aquí en Bailén son majos, los de los pisos verdes, es buena gente, tienen buenos valores, pero sabes, la iglesia es un lugar peligroso, de hecho es el lugar más peligroso que hay en la tierra. La iglesia es el lugar más peligroso que hay en la tierra si no has sido salvado. Es el lugar más peligroso si no has disfrutado de la justificación de Cristo. Y es peligroso porque puedes tener la falsa idea de que simplemente con venir es suficiente. Simplemente con estar aquí el domingo es suficiente. Simplemente con venir algunos viernes a la reunión de oración es suficiente. Pero no es verdad. Por eso es peligroso que tengas esta falsa realidad.
Por eso, ¿dónde estás? Si Dios no ha hecho una obra de salvación en tu vida a través de Cristo, ¿dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Recordáis cuando Pablo está escribiendo la segunda carta a Timoteo, segunda vez que está en Roma? Esta vez ya no va a salir vivo de Roma. Y escribe en los versículos 14 y 15 del capítulo 3, escribiéndole a Timoteo, su hijo espiritual. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Has estado viniendo a la iglesia por los motivos que sean, pero Dios no ha hecho una obra de salvación en tu vida. Entonces es el momento de que vengas a Cristo. Cristo es tu respuesta. Al igual que Cristo fue mi respuesta, y al igual que Cristo ha sido la respuesta de muchos de los que estamos aquí. Por eso el Evangelio, la palabra de Dios, gira, pivota, se asienta en Cristo y solo en Cristo. Por eso no podemos predicar otro Evangelio, por eso no podemos aguar el Evangelio, por eso no podemos edulcorar el Evangelio. Es Dios quien diseñó que así fuera la salvación, por medio de Cristo. Y a Cristo solo lo encuentras en su palabra, y a Cristo solo lo encuentras cuando el Evangelio es predicado de acuerdo con la palabra de Dios. Y esta es la misma realidad que funcionó en la vida de Abraham, es la misma realidad que funcionó en la vida de Pablo, es la misma realidad que ha funcionado en aquellos que estamos aquí, que Dios ha salvado, y es el único medio, es el único camino que Dios ha dejado para que llegues a ser salvo, Cristo. Por eso tienes que venir a Cristo. Fijaros, Pablo ha comenzado con una definición de la justificación, versículos 1 y 2, pero no se quedó solo en la teoría, sino que la aplicó al presente y la aplicó también al futuro. Vamos a ver el efecto presente, versículos del 3 al 8. Vamos a ver el efecto presente en estos versículos. Y fijaros, hay una cita también de este autor inglés, Spurgeon, que dice así: los beneficios que en esta vida acompañan o manan de la justificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en la gracia y la perseverancia en ella hasta el fin. Y fijaros, en estos versículos que tenemos delante, del 3 al 8, no vamos a pararnos en muchos detalles, sino simplemente en destacar las realidades presentes de la justificación y sus efectos, tal y como Pablo los enumera en los versículos del 3 al 8. Y quiero que los volvamos a leer para que los tengáis frescos en vuestra mente. Fijaros, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fijaros los efectos de la justificación por nuestro sustituto, cómo son efectos presentes. Son efectos actuales, son efectos que ya puedes disfrutar de ellos. Fijaros, versículo 3, primera parte: nos gloriamos en las aflicciones. Que levante la mano a quien le guste sufrir. Que levante la mano a quien le guste caminar por esta vida cuando vienen curvas. Que levante la mano a quien le guste caminar por esta vida cuando hay baches. Que levante la mano a quien le guste caminar por este mundo cuando se pone la cosa cuesta arriba. Sin embargo, a pesar de las curvas, a pesar de los baches, nos gloriamos en Cristo. Porque cuando entiendes y disfrutas de la justificación,
cuando entiendes que has sido justificado y que nada puede arrancarte de esta realidad, de esta obra que Dios hace por medio de Cristo, entonces te glorías en la tribulación. Porque sabes que puedes caminar y atravesar el valle de sombra, de muerte, como dice David en el Salmo 23. Puedes atravesar los valles, las curvas, las enfermedades, las pérdidas de trabajo, las pérdidas de salud, las pérdidas de un ser querido, agarrado al Señor es mi pastor y nada me faltará. Nos gloriamos en las tribulaciones. En segundo lugar, fijaros, la segunda parte del versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. ¿Te has parado a pensar que cada curva, cada bache en nuestra vida, Dios mismo lo orquesta en su soberanía perfecta, santa y en un plan que es personal e individualizado para cada uno de sus hijos? Y no es con el fin de hacernos sufrir, no es con el fin de hacernos pasar un mal rato, no es con el fin de castigarnos, sino que es para que seamos conformados en esa santificación de la que hablaremos el sábado, que redunda en ser más como Cristo. Por eso el Señor permite los baches que permite en tu vida, por eso el Señor permite las curvas que hay en tu vida, por eso el Señor permite las pruebas que hay en tu vida. Y por eso el Señor permite que cada uno de nosotros pasemos por un valle de sombra de muerte completamente distinto y casi diríamos que personalizado en cada uno de nosotros. Y en medio de este valle tenemos que recordar un versículo, Salmo 119, versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Tú eres bueno y todo lo que tú haces es bueno. Y eso hay que recordarlo también cuando vienen baches, hay que recordarlo cuando vienen curvas, hay que recordarlo en medio de la prueba. Tú eres bueno y todo lo que haces es bueno. Y termina en los versículos del 5 al 8, la segunda parte del versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Os habéis fijado esta obra de justificación, que es una obra trinitaria? Que es una obra en la que el Dios Trino está presente de una manera activa. ¿Podéis ver la importancia de que las tres manifestaciones de Dios estén trabajando unidas en la salvación? ¿Veis la importancia de la justificación? Dios ama, Dios da fe por medio del Espíritu Santo para recibir la obra que Cristo hace en la cruz como sustituto, con mayúscula, a favor de los que son sus hijos, en un momento en el que éramos impíos. Y esta es otra palabra que tenemos que recordar: impíos. Cuando Dios me salva por medio de la obra de Cristo, por la iluminación del Espíritu Santo, por medio del Evangelio, yo estaba caminando en dirección opuesta a Dios, corriendo todo lo que daban estas piernas en la dirección opuesta a lo que Dios quería. Cero obras por mi parte para ganar esta salvación. Sin embargo, el sustituto te otorga su justificación. Ya no eres impío, sino que ahora eres hijo. Y fijaros cómo lo explica Pablo, llamándote e introduciéndote en este grupo con nosotros.
con nosotros, con aquellos que Dios ha salvado por medio de la obra de Cristo. Así que fíjate, no solo conoces ya la justificación, sino que además conoces su efecto presente. ¿Cómo se puede despreciar entonces la justificación? ¿Cómo se puede despreciar entonces la obra de Cristo? ¿Cómo se puede entonces despreciar a la Iglesia? Pablo ha comenzado por la definición de la justificación, hemos visto el efecto presente, versículos del 3 al 8, y vamos a terminar con los efectos, o con el efecto futuro, versículos del 9 al 11. Fijaros, no hay baches ni hay curvas en el presente, aunque puedan ser profundos los baches, aunque puedan ser cerradas las curvas, que ahoguen el efecto de la justificación presente y que ahoguen el efecto de la justificación futura. Da igual lo negro que sea el valle de sombra de muerte que estés atravesando, nada va a arrancarte esta salvación que Dios logra para sus hijos por medio de Cristo. Eso es lo que encontramos precisamente en los versículos 9 al 11. Fijaros, versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos futuro, salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gracias. Así que fijaros, en estos versículos Pablo está mirando al futuro. Ay, disculpad. Pero parte de la bendición de la luz que tenéis aquí también son los olivos, y los que tenemos un poquito de alergia no nos viene muy bien. Fijaros, Pablo está mirando al futuro. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y sabes, lo peor no es el infierno. Y quiero que me entendáis. Lo peor no es el infierno. Lo peor es sufrir la ira de un Dios justo por tu pecado. Y eso es el infierno. Sufrir por la eternidad la ira de un Dios justo porque has pecado. Pero la justificación lograda por el sustituto te permite ser salvo de esta ira futura, que es lo que nosotros conocemos o en ocasiones etiquetamos como infierno. Y no solo eres liberado de la ira de Dios justa y merecida por tu pecado, sino que además, como nos dice en la segunda parte del versículo 10 y el versículo 11, disfrutarás de la reconciliación con Dios Padre por medio del pago del sustituto. Así que no simplemente habrás sido justificado, sino que además habrás sido reconciliado y habrás sido salvado de esta ira justa en contra de aquellos que han pecado contra él. Fijaros cómo lo expresa en este caso el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 11. Dice así: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esta es la obra del hombre. Pero él, refiriéndose a Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados,
Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Versículo 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Y ahora el autor de Hebreos dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, y mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y no termina aquí. Versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver el día que se acerca. ¿Comprendes la justificación? ¿Comprendes su efecto presente? ¿Comprendes también su efecto futuro, su efecto eterno? ¿Cómo entonces podemos vivir de espaldas a Cristo y de espaldas a su Iglesia? No tiene sentido. Recordad simplemente, la primera columna sería ya el motivo suficiente con la justificación para poder replantearnos nuestras vidas y que la prioridad de ellas realmente sea la Iglesia. No simplemente venir, sino estar en la Iglesia. Y no simplemente estar, sino ser Iglesia. Cuidar del que tienes a tu lado, del que tienes delante, del que tienes detrás. Estimularlo a las buenas obras. Por eso, desde la carta que Pablo escribe a los romanos, en estos días vamos a ver 3 razones para amar y obedecer a Cristo y, por lo tanto, apreciar a su Iglesia. Hoy hemos visto la justificación y, si Dios quiere, mañana por la mañana veremos la adopción, en este caso desde Romanos capítulo 8. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por esta realidad de la justificación. Gracias por esta declaración de inocencia, pero no en base a nuestra obra ni a nuestros méritos, sino en base a que hubo un sustituto que pagó en nuestro lugar. El sustituto con mayúsculas y el sustituto perfecto. Y gracias, Padre, porque cuando nos acercamos y comprendemos esta realidad, y no solo esta realidad, sino también su efecto presente y especialmente su efecto futuro, su efecto eterno, realmente debería llevarnos a no simplemente adorar a Dios, no simplemente adorar a Cristo, no simplemente agradecer al Espíritu Santo la iluminación para salvación, sino realmente a obedecer el mandato de Cristo de formar parte de la Iglesia, de poner nuestros dones a funcionar en la Iglesia. Gracias, Padre, por esta obra de justificación en Cristo. Gracias por este efecto presente, por este efecto también futuro. Y ayúdanos a no dar la espalda a Cristo, a no dar la espalda a la Iglesia, sino realmente que lo que brille, el objetivo principal en nuestra vida, no se encuentre de puertas afuera, sino realmente de puertas adentro. Y que de esa manera podamos ser edificados en tu palabra para poder proclamar el Evangelio y que tú hagas una obra de salvación en otros que están en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra clase o en el lugar donde tú nos hayas colocado, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.